Gratísimas, venerables Hermagdus, muy buen día, buen dinero y buena salud a todo el pueblo de Dios. Estamos listos ya para iniciar con el elegido del conocicierto del día de hoy. Estamos enviando un saludo muy especial a todo el pueblo Tao judío de verdad, deseándoles lo mejor el día de hoy y pidiéndole al Supremo Hacedor que nos ayude a que todo nos salga muy bien y que sea su bendicel en este tralto cósmico. Vamos a llevar a efecto un elegido del conocicierto muy especial, con una serie de temas muy interesantes y esperamos que todos puedan disfrutar en esta managra del elegido el día de hoy, para que puedan entender, para que puedan disfrutar de algo que el día de hoy traemos para sus mercedes. Queremos, venerables Hermagdus, iniciar todos los taovidentes y los que verán elegido el conocicierto en el futuro de los días con algo que les va a gustar mucho. Primero que todo, recordarles lo que el Elohim Kumido dijo el día de ayer y que también lo dijo el Elohim Pulse Flag, o creo que fue el Elohim Lemiservice. Nos toca revisarnos adentro, venerables Hermagdus, buscar allá en el interior de nuestro ser, de nuestras conciencias, dentro de nuestra vestidura humana, dentro de lo que llevamos por dentro, qué es lo que estamos haciendo. Es muy citable de pronto que nuestro nivel espiritual, en vez de auciertar, se vea disminuido, y esto esté en detrimento de las comunicaciones con los venerables Elohines. Los seres son los seres, pero una cosa es el ser y otra cosa es la materia. La materia por lo general es mala, la materia es pésima y siempre tiende al mal. La materia jala al corazón que de continuo va para el mal. Por eso menestemos hacer una pausa en nuestra vida y revisarnos adentro, venerables seres, allá donde de pronto nadie puede ingresar, revisándonos y mirándonos qué es lo que vamos a llevar a efecto. Y mirando allá adentro, entender qué somos y qué venimos a hacer. Voy a iniciar mostrándoles un video de algo que en futuros días estaremos explicando con la ayuda de nuestro Padre Celestial, nuestro Elohim Kumido. Y es acerca de la geometría sagrada, la geometría fractal y la energía toroidal. Pero hoy solo voy a iniciar mostrando un video que a sus mercedes no es un video que tenga palabras. Es un video que solo tiene imágenes. Después viene otro video que sí tiene palabras. Y esas palabras nos van a servir mucho el día de hoy. Y con estos damos apertura al elegido del conocicierto el día de hoy, tratando un tema muy bonito, que es la vibracel sonora que se mueve en el cosmos, la vibracel sacra que viaja por todas las consonantes y las constantes en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y la vibracel sonora en el agua, un expericierto que hizo un japonés y que muestra cómo la vibracel del son afecta positiva o negativamente a las personas. Iniciamos entonces con este interesante video para que sus mercedes lo interioricen. Ojalá muchos lo puedan ver. Ojalá en el Templo Vegetal Sacro Aquarius muchos lo puedan oír y también lo puedan ver, porque les va a ser de mucho beneficio y de mucho beneficio para su vida. Y la comprensión que vamos a tener en este día es buscando que sus mercedes y que nos reaccelemos ante la situación que se está presentando.
la no comunicacel y las dificultades de comunicacel, así como hay dificultad para comunicarnos con la presencia de Dios física Inti hablando sobre la esfera, así está nuestra comunicacel interna Inti, porque como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Si exterior Inti hay dificultad comunicativa con los enviados de Dios, interior Inti no hay comunicacel de nos con el Supremo Hacedor. Es algo que se refleja en los dos mundos, en este mundo y en el mundo espiritual. Entonces afanémonos para recuperar la comunicación con el Supremo Hacedor. Y démonos cuenta todos los días que el orgullo y el ego son los que no nos dejan de verdad ser humildes y sencillos para poder estar en contonía con el Supremo Hacedor. Iniciamos pues, venerables Hermagdus, con este mensaje que está en este video. Póngale mucha atención, ojalá lo puedan mirar por Tao TV, los que tienen Tao TV y los que no tengan Tao TV. Vamos a intentar dar una interpretación de lo que sale aquí. Y el número. Una suma simérica. Esto es geometría sagrada. Círculos. Hasta que suba a 144 en onda solar. Onda de fuerza, onda cósmica. De la energía en figuras geométricas. Considero peso medido. Después se expande a la naturaleza, una medida geométrica cósmica. Aparece un girasol y expanse el cosmos. Inhala y exhala. Movimiento cósmico. Igual que una colmena de abeja. Ahora aparece una libélula en la misma dimensión. Y la configuración continúa siendo la misma. Así es que se configura el cosmos, como un hexágono cósmico.
Entonces, vamos ahora sí a amplificar para el templo vegetal Sagro Aquarius porque había una pausa para el templo. Le damos un saludo a todos los monjes para que puedan oír lo que vamos a tratar en este concierto. Vamos a ver el siguiente video. Y de ahí damos paso al citiciero. Vamos a ir leyendo este mensaje que quiero que a sus mercedes les quede grabado. But you're wrong if you think that the joy of life comes principally from human relationships. Vamos a ponerlo del principio y vamos a ir leyendo. Si va muy rápido, lo pausamos. Y de acuerdo a lo que está escrito aquí, pongan mucha atención a esta porcel de este escrito, de este video. Recuerden que sus mercedes no son solo carne, hueso, no son solo yuca, papa y arroz. Los seres no viven de eso. Los seres viven de algo más. No solo del pan vive el hombre. Y menestemos entender ese principio. Vamos entonces a prepararlos y les voy leyendo, venerables hermanos, lo que dice. Iniciamos. El descubrimiento más grande de todos los tiempos. Yo también te extrañaré, Ron. See you, Ron. Pero estás equivocado si piensas que la alegría de la vida viene principalmente de las relaciones humanas. Think that the joy of life comes principally from human relationships. Dios se encuentra en todas partes, está en todo, en cualquier cosa que podamos experimentar. Around us, it's in everything, in anything we can experience. La gente solo necesita cambiar la forma en que ve esas cosas. La nueva forma. Las personas no saben lo que son. Las personas realmente no saben qué tipo de seres son y debido a eso, que en muchos casos a propósito los mantiene lejos de ellos, son manipulados. ¿Cómo puedes llegar a comprender tu propia vida y sacar cualquier tipo de control de tu propia experiencia? Este es David ahí. Get a grasp of your own life and take any kind of control of your own. Si no sabes quién eres, dónde estás o la naturaleza del mundo en que estás viviendo. You are, where you are, or the nature of the world you live. Para mí esta información por lejos es la más importante. El cambio de responsabilidad que tienen que hacer es descubrir lo que son. Ser un ser humano y no un humano actuando. La humanidad ahora está en lo que se denominan las edades oscuras. Porque está en la oscuridad acerca de su verdadera naturaleza existencial. Si supiéramos realmente lo que somos, jamás haríamos lo que estamos haciendo. A medida que despertemos, entraremos en la era dorada de iluminación. Iluminacel. Primero debemos entender que todo es energía. Energía, somos energía. Energía, bueno, y aparece una imagen de un estallido de una bomba de hidrógeno con el hongo. Y aparece la fórmula vitevítica de Albert Einstein. Y las palabras de él. Hemos estado completamente equivocados a lo que le llamamos materia. A lo que le llamamos materia es energía cuya vibración ha sido reducida hasta ser perceptible para los sentidos. Albert Einstein. Maestro Samael Guabaterbeo. Tus 5 sentidos te han contado que el mundo que te rodea es sólido.
Lo que crees que es sólido simplemente es una vibración a un rango que tus sentidos puedan entender. Eres un ser de pura energía, o sea, somos energía. Aunque nuestro envase de carne y hueso se ve muy convincente, es una máscara, una ilusión para revestir nuestra verdadera esencia, la cual no tiene limitaciones. La energía no puede ser creada ni destruida. Eres infinito. Todo está hecho de átomos. Los átomos son 97.997 espacio vacío. La energía del protón está en el interior del átomo, la energía del electrón está en el exterior del átomo, y el neutro es el mundo físico creado por esas dos energías interactuando. Conciencia individual, realidad visible, conciencia unitaria. Cualquier fuerza física visible simplemente es una manifestación de una de estas grandes hebras invisibles de energía que fluye vivaz por el espacio. Para los antiguos, la Tierra tiene principios invisibles. La Tierra no solo es un terrón. El planeta entero es un inmenso organismo, una enorme estructura vital dinámica. O como los antiguos afirmaban, la Tierra está viva, la Gea está viva. O sea, ella vive, palpita con el cosmos, el universo entero está vivo. Dios no creó el universo, Dios se convirtió en el universo. El ser humano y el mismo universo son parte del mismo fenómeno. Nosotros somos Dios. En otras palabras, cada ser humano es un diminuto universo y cada uno de estos contiene en nuestro interior todas las fuerzas y posibilidades del gran universo. Tus ojos son los ojos del universo. Cuando miras un objeto, es el universo mirándose a sí mismo a través de esos ojos. El espacio de nuestro interior, la inti consciente pura de nuestro interior y el espacio exterior son uno solo ser. Todos somos parte de este universo enorme, glorioso, infinito, cuántico, holográfico, que está despierto. Y aparece una imagen con la que termina este video. Con este mensaje, venerables hermanos, le vamos a dar paso al citiciero de la Managda, recordándoles, venerables seres, que todo lo que hacemos afecta en una porción ínfima o grande al universo, y que nuestros hechos están afectando las comunicaciones con los enviados de Dios. Por eso les traje este mensaje, para que sus mercedes sean conscientes de que cada hecho que hagamos, cada pensacierto, cada palabra y cada axel están íntimamente relacionadas con el movicierto del cosmos. Y que si aprendemos a movernos en armonía con él, vamos a disfrutar del poder y la sabiduría del Supremo Hacedor. Y si nos oponemos a esa vibracel cósmica que está llegando a la esfera y obstruimos la labor que Dios quiere llevar a efecto con la raza o magda, que es la salvacel y el despertar de la conciencia para unificarla con el universo, entonces nosotros estamos siendo objeto del enemigo de las almas para frustrar el plan de Dios, para dañar lo que Dios quiere llevar a efecto. Aunque no lo va a dañar,
porque Dios es infinito y cósmico, pero sí podemos ayudar a retrasar la salvacel de muchos seres que esperan una palabra de un enviado de Dios por medio de un sistema comunicativo. Les dejo esto para que reflexionen, venerables seres, más allá de orar, de pronto de salir a llorar, hasta con lágrimas de cocodrilo, y no sentir de verdad el cambio que se meneste para que este engranaje cósmico continúe su avance. Él sigue avanzando, somos los que nos hemos alejado de ese avance. Así es el Tao nunca nos abandonó, nosotros abandonamos el Tao. Fueron las palabras del gran maestro Lao Tse, o sea, del maestro Keliun Zeus. Gratísimas, venerables Hermagnus, y ya tornamos para iniciar nuevamente con el elegido del conocicierto. Ya está listo el venerable Dragón Dablachi y la venerable Manjaufar, y le damos paso al citiciero de la Managda para que aprendan y miren lo que sucede en este mundo y sean conscientes, venerables Hermagnus, de que una mala decisión de nosotros afecta el universo y afecta a este hermoso lugar llamado Madre Gaia, Madre Esfera. Vamos entonces, venerables Hermagnus, a mirar el tema del día de hoy, un tema muy interesante. Tiene que ver con la vibración de las ondas sonoras y el agua. Hay un estudio de Amasuru Emoto acerca de estas ondas vibraceles, de estas ondas del son en el agua, pero resulta que la esfera es un 70% de agua y nuestro cuerpo es igual. Entonces, y todos los fluidos y todos los desiertos vivos de la Tierra tienen esa conformacel, tienen una conformacel de líquido dentro de su cuerpo. Vamos a mirar cómo las ondas sonoras pueden afectar o no pueden afectar a una criatura. Estábamos viendo un video al anterior, o sea, estamos como induciendo, venerables seres, porque vamos a tratar una serie de temas muy interesantes en el ejido del conocicierto. Vamos a tratar la geometría sagrada para que sus mercedes se preparen. Vamos a tratar la geometría fractal. Vamos a tratar la energía toroidal. Vamos a empezar a entrarlos a sus mercedes en el universo de el despertar de la conciencia y el paso hacia otra dimensión, que es el objetivo de todos los Elohines y de todos los guías de las humanidades. Que nos logremos despertar para subir nuestro nivel de conciencia a un nivel de conciencia superior. Pero para eso nos menestemos conocer los misterios del universo y conocernos a sí mismos para conocer el universo. Sí fue claro, venerables Hermagnus, aprender del venerable maestro Keliun Zeus y del venerable maestro Samael técnicas tan sencillas, pero tan grandes que abarcan el espacio, el cosmos y la creación. Menestemos, venerables Hermagnus, avanzar. Creo que el mensaje del gran Dios Cúmido al respecto de Saturno y Libra, el mensaje del venerable gran Elohim regente Tal Gehaber, nos da una claridad. Los que quieran, hagan la prueba, cambien, tomen la decisión de cambiar, aférrense al telema, o sea, a la voluntad crística, para que sus mercedes puedan sentir ese cambio. Y lo más importante que hace que ese cambio se dé y que sus mercedes lo logren es sentir a Dios dentro de sus mercedes y en lo que los rodea. Para eso tienen que despertar los 5 sentidos. Si nuestros sentidos continúan adormecidos, dormitando, vamos a ser heridos, decía el maestro Samael Aun Weor, heridos de muerte por el ego, que son las impresiones que de momento a momento y de instante a instante nos llegan de la percepción de lo que nos rodea. Cuando nosotros no nos dejamos herir, logramos ascender ese punto. Vamos a iniciar con este mensaje. Nos dice así. Y música, dice el mensaje, música, palabras y vibracel. ¿Cómo actúa el son en los cuerpos? Expericierto con el agua. Vamos a poner mucho cuidado. El primer mensaje, las primeras palabras son del venerable Elohim Cúmido. Dice así. Querido Salam Zeus del ejido del conocicierto, sabiduría, amor, paz y abundancia, o sea, multiplicadas. La sacratísima luz del entendicierto ilumine vuestros sentidos.
para que al oír, al ver, al sentir, al palpar, podáis entender los misterios, los cuales pertenecen a Dios, ya que las cosas reveladas pertenecen a los hombres y a sus hijos. En este día queremos traer a Exposicel un tema muy importante referente a las vibraceles sonoras y sus efectos en el agua y en todo el compuesto líquido, como ser la sangre y fluidos orgánicos que conforman la viteria de los seres humanos, de las plantas, de los adivienes, los cuales están conformados en un gran porcentaje de agua. 1. Todo lo que suena va a afectar el líquido, o sea, le va a dar una conformacel. Como todo tiene líquido, porque vivimos en un mundo regido por agua, más que por Gea, nos estamos vibrando en el agua, nos vamos a dar cuenta entonces que vamos a estar más regidos por esta sustancia. Se hace menester comprender este aspecto importante, pues sencillamente, de las vibraceles o vibraciones sonoras que alicertemos o alimentemos, nuestro cuerpo depende. Depende la salvacel o la perdición. En este elegido del conocicierto les estaremos dando las formas para que consciente inti hagáis que vuestro cuerpo vibre en citas sonoras superiores y podáis escapar de las grabaciones que Satán intenta depositar en vuestros genes. Y aparece una imagen, la imagen básica de la entrada de la música en el oído intervio. Les recordamos a sus mercedes que el beso del ósculo, que llaman así, o que llamaron, se da exactamente en el oído intervio, y que el pabellón del oído intervio es detrás de la oreja, del pabellón auricular, abajo, no arriba. Y si su merced se pone los audífonos, se los pone debajo de su oído, debajo de lo que es la orejita, del cartílago de la oreja, entonces ahí es donde está el oído intervio, y ahí es donde llegan las vibraceles. En las vibraceles, por ondas sonoras, la música lo encuadra y lo mete a niveles infradimensionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si su merced solo oye reggaetón, reggaetón y reggaetón, a medida que va oyendo esta infernal música, su nivel conscientivo se va volviendo oscuro, su conciencia se apabulla, o sea, es tapada, se oscurecen los niveles en su merced. Si solo oye rock, rock y rock, entonces él lo hiere la música de cor y lo vuelve una persona excesivamente pesada, excesivamente metálico. Difícilmente el nivel espiritual en personas de esta categoría o de este nivel tan bajo puede subir, y así quieran arrepentirse, las vibraciones negativas que el cuerpo está recibiendo por constantemente estar sometido a estas vibraciones lo van menguando, lo van menguando. Los que viven en las ciudades tienen que tener de presente que cuando lleguen de la ciudad, porque cuando van en el bus, pasan por los mercados, van a los supermercados, van a los almacenes de cadena, van a los almacenes de agáchese y agarre, a todos los almacenes de todo lado, a los almacenes desde los pobres hasta los ricos, sus mercedes van a encontrar, allá en esa música que les ponen constantemente, van a encontrar esta vibración negativa, y eso les va a quedar grabado, eso les va a entrar a su interior y les va a modificar los genes, que es lo que nos están explicando en este escrito. Para su merced, ser un geneólogo tiene que recodificarse genética inti. ¿Qué tiene que hacer? Mínimo debe de durar 7 minutos oyendo música diferente a la música que oye en la ciudad cuando llegue a su casa. O sea que tiene que poner música que le relaje, la música que le suba el nivel espiritual. Tiene que poner lines de los maestros, música divina o música sacra, son altas del ser o música clásica, para que esa música le descondense la condensación lunar que le ha dado la música infernal. Si no hace esto, venerable Ser Magnus, tanto va el agua a un hoyito, tanto ve su merced que una gota cae hasta que la gotita va rompiendo. Si una gota puede romper una piedra, pongan una gota y dejen la heliocrones pegándole a una piedra y la gota hace un huequito.
Tanto oyen música profana afuera en las ciudades, que tanto hace mella eso, que al final termina gustándole la música profana. Y nunca le gusta, puede ser una persona que detesta la música profana, pero tanto oírla, oírla, oírla y seguirla oyendo. Y lo peor es dejar que se codifique cada 7 minutos, porque cada 7 minutos hay una codificación en la naturaleza. Cada 8 minutos el sol abre un portal y cada 7 minutos hay una recodificación. Y si su merced suma, eso da 15, más 1 es 6. Entonces su merced debe de conjugar esas dos codificaciones. La una, la vibracel que viene del sol, 8 minutos. La segunda, la recodificación del ser. Las dos están íntimamente relacionadas. La una tiene un patrón de inicio y la otra tiene un patrón de inicio. La una, la del sol, inicia cuando amanece y da la luz. O sea, su merced debe empezar a marcar los 8 minutos al alba, a las 12 horas de Dios. Cuando el maestro Kelion Zeus decía que su merced pueda mirarse las líneas de las Magdus, las 3 líneas básicas mirando la Magdu de frente. O sea, la línea de la cabeza, la línea del huerzón y la línea de la vida. Y cuando su merced se las pueda mirar de frente en la managda, a esa hora ya es el alba. Su merced lo pueda mirar, las pueda definir bien las 3 líneas. A esa hora ya es la hora del amanecer. Ahí su merced puede iniciar a marcar los 8 minutos. Ahí es la primera apertura del portal del sol. Ese portal se abre en ese instante. Y ahí su merced inicia y ahí sabe que cada 8 minutos se va a estar conectando con el sol. Como nos por lo general vivimos en el sueño de Maya, o sea, en la ilusión, no nos damos cuenta de ese acontecimiento. Y ahí es donde empieza la vibracel de la onda sonora. ¿Cuál es la primer vibracel sonora que su merced recibe? El aire del alba, que es diferente a todos los aires de la managda. La gente le dice el rocío. Ese rocío es un aire que sopla y a la vez es un viento que trae la gran fortuna, o sea, el gran poder del ozono, del oxígeno y del agua, que sería H2O, hidrógeno y oxígeno conjugados en una danza que entra a su viteria en las managdas. Pueden sus mercedes, si quieren, venerables Hermagdus, hacer la prueba en las managdas y van a sentir que hay una hora en la managda donde sopla un aire. Ese se llama el rocío de la managda. Ahí está llegando el primer maná, el segundo y el tercer maná que Dios envía a los hombres. Porque Dios está enviando el maná desde muy presto de la managda, pero cuando ya está entrando la luz y se va yendo la hora de el chamadi, o sea, la hora del tadua chamádico, va a entrar Tejas, que es a la hora del alba, ahí su merced recibe esa vibracel. Ojalá en ese mocierto pueda abrirse los poros, abrir las magdus y concentrarse para que reciba la energía vibracelar de ese mocierto cósmico. ¿Qué horas? Más o menos entre las 5:10 y 5:25 de la managda. Su merced debe estar pendiente en ese horario porque ese horario marca el rayar el alba. Y es el horario en que el Cristo nace todos los días, el Cristo del alba. Vamos entonces a continuar con la lectura. Después de esta imagen, dice, el oído es un magistral orgagdú, el cual licencia a nuestro cerebro captar los sones que vibran en determinadas frecuencias o rango de audicel, rango que los seres humanos están diseñados para distinguir, esto refiriéndonos al oído físico ubicado en nuestra cabeza. Pero nos ha habido enseñado por los enviados de Dios de la actualidad y por los venerables maestros Kelion Zeus Induceus y Samael Joab Bator Weor que existen diferentes tipos de oído, no reconocidos así por la ciencia, pues los seres humanos tienden siempre al escepticismo y si no ven y no palpan, sencillamente dicen no existe. Esa es la ciencia de la actualidad, ciega, sorda, y por lo tanto las cosas de Dios enseñadas por sus sacros y divinos mensajeros muchas veces son desestimadas y consideradas charlatanerías,
pero no por ello dejan de ser verdades eternas, que no perecerán jamás, ya que representan una realidad latente y activa en el cosmos. Cada célula del cuerpo Magdu tiene oído, y cada vello del cuerpo Magdu es un receptor de vibraceles sonoras. Estas vibraceles sonoras quedan impregnadas en todo líquido, especialmente el agua. Y como dato importante tenemos que el organismo Magdu se halla compuesto de 75% de agua, porcentaje que varía de una criatura a otra, dependiendo la constitución. También el cuerpo Magdu tiene oídos en las palmas de las Magdus, en el khanda de los pies. Por todos estos oídos o sistemas de captacel de frecuencia sonora, el ser Magdu constante Inti está oyendo. De esto el cerebro toma inmediata Inti forma cel, la cual aplica en procura de preservar la funcel orgánica. Estos oídos están latentes activos en el organismo, pero no son perceptibles por el ser Magdu, ya que están diseñados para funcelar de forma sutil. Debido a la decadencia, el ser humano ha perdido la facultad que el cerebro capte de forma consciente los sones que estos oídos pueden oír, mas no por esto son inexistentes. Si el ser Magdu, de forma consciente, inicia a despertar estos oídos, puede llegar a oír por ellos, y esto ya lo convierte en un iluminado o en una iluminada, porque podrá oír sones emitidos desde distancias muy remotas, e incluso podrá oír los que de otras esferas se emiten. Pues la clariaudiencia tiene sus bases físicas en estos puntos de audicel, y en muchos otros más que se pueden crear mediante algún instrucierto o elecierto físico, como ser oír a través de una piedra, de una hoja, de un metal. Y así, de insimerables formas se puede llegar a captar sones que el oído común no puede debido a sus limitaciones. Es tanta la degradación del oído humano que podemos observar que incluso el ser humano está perdiendo la funcel del oído físico. O sea que ya ni siquiera el oído físico le sirve, porque no somos capaces de captar los sones sutiles por medio del oído físico. Hay seres humanos que ponen a sus vehículos equipos de sonidos que superan con creces la tolerancia del oído humano, y van en sus carros oyendo músicas infernales a un volumen extremadamente nocivo para su salud, nocivo para el oído y el cerebro. Esta es una triste realidad de esa degeneración auditiva del ser humano. Pues el proceso de Audicel Magda no solo implica un proceso fisiológico derivado de la estimulacel o estimulación de los órganos del Audicel, pues también esto genera procesos psicológicos que se derivan de la axel consciente de oír un son. Quien oye música en forma estridente, más allá de la capacidad auditiva, lo puede hacer debido a los procesos psicológicos que influencian la audición, ya que el cerebro tiene la posibilidad de disminuir la capacidad auditiva para protegerse y proteger todo el sistema de captacel de sones. Y es verdad, una criatura empieza a oír música duro. Cuando ya se la pone en pasito, ya no es capaz de oír la música pasito. O sea, al nivel que es, ya todo el tiempo quiere a duro. Y se la ponen duro y piensa que está pasito. Y se ponen la música a reventar. Y pasa a ser una persona física, porque no es una persona espiritual. Les recordamos que el oído oculto es algo sublime y es algo muy grande, es la base del templo del silencio. Antes de dejar la palabra, primero hay que saber oír y saber manejar las ondas sonoras que nos llegan a nuestros sentidos.
El cerebro bloquea la intensidad del sonido y ya no se produce un daño severo. Esto va causando una degeneración capaz de llevar al oído a la inutilidad, porque el cerebro bloquea el oído. Y esto lo podemos comprobar cuando un juego pirotécnico estalla cerca del oído de alguien de forma desprevenida. Esto puede reventarle los oídos o producirle daños, mientras que si la persona está precavida, el cerebro bloquea la intensidad del sonido y ya no se produce un daño severo. Esta es una de las comprobaciones de la gran influencia psicológica sobre el oído, y por ende, al oír músicas o ruidos estridentes, la degeneración auditiva va haciéndose más evidente en las criaturas. Esto es un terrible mal, sumándose este mal a la deformación molecular de los líquidos del cuerpo, en especial el agua, que se halla contenido en los organismos humagdus, adivienes, insectos y plantas. El son es la característica del ambiente molecular en que se halla un ser vivo. Por lo tanto, el ambiente en el que nos hallemos debe ser propicio para que el oído funcione de la forma más correcta posible y se prolongue su funcionabilidad. También debemos cuidar nuestro organismo para que las formaciones moleculares sean armónicas y vibren con las regiones superiores del cosmos. En este post haremos énfasis en la vibración sonora y sus efectos sobre los líquidos, en especial sobre el agua del cuerpo físico, de los seres humanos, adivienes y plantas. Entonces aquí vamos a iniciar ya cómo es que sus mercedes logran, solo con música o solo con vibraciones especiales, solo con una mantroterapia curarse, porque eso es lo que hacen las mantroterapias. Ordenar molecular inti, el líquido del cuerpo, para hacerlo vibrar con senticiertos, armonías y vibraceles superiores, de otro nivel, a otro estado superior. Vamos entonces a continuar con la lectura. Es importante seleccionar muy cuidadosamente los sones que ingresan a nuestro organismo por todos los sistemas auditivos del cuerpo, ya que las grabaciones positivas o grabaciones negativas que se impregnan en toda molécula no ingresan solo por los oídos de la cabeza, sino por los demás oídos, tanto los que están en las plantas de los pies, en las células y vellos del cuerpo, en las magdus. Es curioso ver a criaturas que ubican sus magdus como prolongando la acústica de la oreja cuando alguien les habla a distancia, con el propósito de oír mejor. Esto les licencia una mayor audicel. Pero algo que desconocen quienes practican esta forma es que en la magdu también hay un oído, y también por la magdu se oye y se fuselan en ese mocierto el oído ubicado en la cabeza, con el oído que se encuentra en la palma de la magdu. Solo que este oído, debido a la degeneración del ser humano, se ha ido desactivando, al igual que los demás oídos del organismo, como ser el huerzón, el cual no solo tiene un oído, tiene varios oídos, los cuales le licencian percibir sones frecuenciales bajos y altos. Por estos oídos el huerzón se ve influenciado por vibraciones rítmicas, que si son buenas serán salud y bienestar para todo el cuerpo, y si son malas, la enfermedad se hará presente, como está presente en la mayoría de los seres humanos. Si nos concentramos en lo que estamos oyendo, vamos a darnos cuenta que con el huerzón podemos oír la melodía, la cual, por estar regida por una frecuencia rítmica, palpita. Si es buena, lo hace en armonía con el huerzón. Si es mala, deteriora el buen funcionamiento del huerzón. Por eso es importante seleccionar las músicas que vamos a oír. También los ritmos musicales generan estados de ánimo en las criaturas
Es así que una marcha fúnebre hace sentir triste a la persona. Y el son de la multiruna 2 del sol naciente de nuestro Elohim regente Tal Jaber nos levanta el ánimo y el espíritu de lucha. La del ojo de Chiva nos hace sentir como en los soles. Ya apareció una foto de las multirunas, esto fue en Ecuador. Aparece ahí los seres del Ecuador, la venerable Abailajé, aparece el venerable Kyubundie con los hermanos del Ecuador. Es así que una persona oye música clásica, música sacra, como lines y sonaltas, música que no contiene rastros contaminantes de ritmos de cor y otros ritmos infernales, se estabilizan las ondas electromagnéticas o arcos eléctricos de su cerebro, dando como resultado que el individuo se altargue de actitudes y pensaciertos positivos, ayudándolo con su ascenso espiritual. En los tiempos antiguos, la música era creada para elevar el espíritu y la conexel con Dios mediante el audicel de sones sacros. Música que era compuesta por seres con un gran despertar de conciencia y bondad. Por tanto, los efectos al oír esta música, que hoy es llamada clásica, era y es positiva, y en armonía con las vibraceles frecuenciales tanto del huerzón como de los demás orgagdus, no solo de los seres humanos yumagdus, sino de todo organismo viviente. En la actualidad, bueno, aquí hacemos una pausita. Creo que ya todos conocen que los científicos y los músicos del mundo sacaron un compendio de audio que le llaman el efecto Mozart. Y el efecto Mozart es una serie de composiceles del padre de Mozart y de Mozart. Entonces está la primera sonalta que se trae en ese CD, es la Sinfonía de los Juguetes, y es una composicel de Leopold Mozart, o sea, del papá de Wolfgang Amadeus Mozart. En ese retorno, el papá del maestro Kelim Zeus. Después vienen los demás cantares de Mozart. Él tenía una característica, Mozart, cuando les puso la composicel, entonces él les puso Kegel. A las sonaltas y las sinfonías que él creaba les ponía Kegel. Kegel simerotal, Kegel simerotal, Kegel simerotras, Kegel simerotal. Sonalta simerotal, simerotal, la de Júpiter, la heroica, o las diferentes sonaltas que él trajo, los conciertos para piano, para oboe o para las diferentes músicas que compuso. Y está comprobado que esa música, la música de Mozart, hace que los niños sean o se conviertan o sean más inteligentes. La vibracel sonora hace que se armonicen las células neuronales de los niños y eso hace que el niño entre en un estado de paz. Y se ha comprobado que ese efecto sí sirve, o sea, el efecto Mozart sí da resultado en un niño. Ojalá uno pudiese oír la música del efecto Mozart y toda la música de Mozart o de Beethoven o de Vivaldi, por simbrar solo a estos tres compositores, que son los compositores que mejor música compusieron con Händel y con Handel. También George Telemann o George Fritz Telemann, que también compuso música muy bonita. Y así todos los compositores que trajeron al mundo esta hermosísima música. Ahorita no, ahorita la música es de esta gente que está aquí, esta foto, los rockeros, los metaleros, los reggaetoneros, un poco de basura con cuerpo físico que está contaminando la tierra. Dice así: en la actualidad el ambiente auditivo del ser humano se halla contaminado por toda clase de sonidos infernales. Es así que en todo lugar se oye rock, pop, reggaetón, reggae y todo sonido derivado de estos, los cuales van acompañados con letras que suscitan la mala conducta en los humanos, promoviendo el homosexualismo, el rechazo a las evas, haciéndoles ver como objetos sexuales, tratándolas al igual que rameras y llevándolos a practicar las peores aberraciones sexuales, al consumo de drogas, a practicar satanismo. Tan mal, estos sonidos infernales incitan a la guerra, pues es una de las formas
en la actualidad en que la bestia armagedónica utiliza la música, y no solo en esta esfera, tan mal lo hacen en el cosmos para promover la degeneración en todo sentido. Es por eso que el gran Elohim Miguel, Weor y sus ángeles en todo instante libran una batalla contra Kor. Y obviamente la batalla es musical. Las armas de esta lucha es la música. El gran Miguel y sus ángeles con cánticos celestiales y el tañir de instruciertos sacros van alejando a Kor y sumiéndolo más en las periferias. Pero este maligno Kor, un Elohim rebelde, es grandemente poderoso y con sus graznares y crocotares infernales combate contra Miguel, Weor y sus ángeles. Esta es una lucha más recia que sucede segundo a segundo, instante en instante, sobre las regiones limítrofes entre las periferias y las regiones de la luz. No es desconocido que la música o el son viaja por el espacio a través de ondas que son percibidas por nuestro cuerpo. Un estudio realizado por el japonés Dr. Masaru Emoto en sus investigaciones con cristales de agua demuestra los efectos en estos cristales producidos y producidos por las ondas emitidas por la música, por la palabra hablada, vibraceles del agua e incluso un pensacierto. Los resultados observados son sorprendentes al poner música clásica de Mozart, Beethoven, sutra tibetado, música tradicional japonesa. Al emitir buenos pensaciertos y buenas palabras, tenemos unos cristales que forman geométricas perfectas. Tenemos unos cristales con formas geométricas perfectas, hermosas y muy definidas. Mientras que al poner heavy metal, rock, músicas pesadas, emitir malos pensamientos y palabras grotescas, el resultado son unos cristales de agua en completo desorden y sin forma definida. Lo interesante de esto es que nuestro cuerpo está conformado entre un 70 y 80% de líquido. ¿Se puede imaginar vuestra merced, su merced y usted el efecto de lo que oye y piensa? Vamos entonces con el primer video, el video acerca del descubrimiento de este investigador japonés Masaru Emoto, para que sus mercedes entiendan esto de las vibraciones sonoras y cómo se registra en el agua, cómo se producen estos cambios en nuestro cuerpo y en los lugares donde se produce eso. Adelante, venerable Tiktaja. Después de más de 10 años de investigación, el Dr. Masaru Emoto, de origen japonés, llegó a una conclusión definitiva. El agua tiene algo más que decirnos. Recientemente, con la publicación de su libro, Los mensajes ocultos del agua, el Dr. Emoto nos comparte los mensajes del agua, sencilla pero misteriosa a la vez. Embotelló muestras de agua destilada, sobre las cuales colocó etiquetas con frases sencillas como amor, gracias y sabiduría. En otro momento del proyecto, algunas personas le hablaron al agua mencionando palabras similares. El proceso sigue tomando una gota de agua de las muestras ya expuestas a los estímulos, colocándolas individualmente en recipientes para después ser congeladas. Una vez congeladas, fueron colocadas bajo un microscopio electrónico, donde el Dr. Emoto encontró lo siguiente.
otras muestras ante distintos estímulos musicales, mostrando la reacción del agua ante ellos. Yesterday, all my troubles seem so far away. También colocó fotografías sobre las muestras, observando su increíble reacción. Por último, el agua fue expuesta a múltiples aparatos que se usan en la vida cotidiana. Esta fotografía pertenece al agua antes de ser sometida al estímulo del aparato. Esta otra es una fotografía de la misma agua, pero ya sometida al estímulo del aparato. Nuestra exhibición en el metro nos llega de Japón, del señor Masaru Emoto. El señor Emoto se interesó muchísimo en la estructura molecular del agua y lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que tal vez respondería a hechos no físicos, así que estableció una serie de estudios, aplicó estímulos mentales y la fotografió con un ultramicroscopio. Esta primera fotografía es del agua de la presa Fujiwara. Y esta fotografía es la misma agua después de recibir una bendición de un monje budista zen. Y en esta siguiente serie de imágenes, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó a botellas de agua destilada y las dejó a la intemperie toda la noche. Esta primera fotografía es una imagen del agua pura destilada, la esencia de sí misma. Estas siguientes fotografías, como pueden ver, son cada una diferente. Este es el chi del amor. Aquí pasamos a un gracias. Y pueden ver dónde pegó eso en esa botella. Aquí. Bueno, claro que si leen japonés ya lo sabrán. El señor Emoto habla del pensamiento o intención como la fuerza impulsora en todo esto. La ciencia de cómo eso afecta a las moléculas es desconocida, excepto para las moléculas del agua, por supuesto. Y es realmente fascinante cuando te das cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Hace que te cuestiones, ¿no? Si los pensamientos pueden hacerle eso al agua, imagina lo que nuestros pensamientos pueden hacernos a nosotros. Imagina lo que nuestros pensamientos pueden hacernos a nosotros.
Ahí está el primer video de Masaru Emoto acerca del agua, de cómo la vibracel puede cambiar las figuritas del agua. Y es algo muy sencillo y algo que se puede ver en nuestra viteria. ¿Qué tal que nos cambie y no nos demos cuenta? Un pensacierto, una vibracel, una emoción, el odio, la mentira, cómo pondrá las moléculas de nuestra sangre, cómo cambiarán, cómo se unificarán o se desunificarán. Continuamos con la lectura. Hay que tener en cuenta que la sangre es un líquido el cual viaja por todo el cuerpo, es producida en las médulas de los huesos. Y esta misma sangre, en su recorrido, regresa al tejido óseo para disertarlo, dejando allí las buenas programaciones o las malas programaciones auditivas, llevando al individuo a actuar por reflejo de lo que ya tiene programado en los genes. Quien oye música de cor obviamente está construyendo o aliándose en la batalla contra Weor Miguel y sus ángeles. Se está convirtiendo en esa pobre víctima en esclavo del siniestro cor. Y por mucho que se diga ser hijo de Dios, no deja de ser un instrumento de Satán. Por esto debemos ser muy conscientes de lo que estamos oyendo y preferir por sobre todas las cosas oír lines, sonaltas, música clásica, que no haya sido compuesta por homosexuales o lesbianas, o en la actualidad sea tañida por sodomitas, porque el mero hecho de ser tañida por sodomitas de la actualidad, ya es esa música tan mal es abominable. Vamos, venerables seres, a mirar un video sobre la geometría del agua. Si el agua tiene geometría, claro que sí la tiene. Lo lógico que nosotros también tenemos geometría. Entonces, vamos a revisar este video. Este video inicia mostrando el son que produce el agua. Y ese son es geometría. El sonido es geometría. Y ese sonido se ve reflejado en el agua y en los diferentes desiertos de la vida. Vamos a ponerle mucha constancia. Geometría del sonido, sí, número 1. La geometría del sonido. Vivimos en un inmenso océano de sonidos, del cual infinitas ondas rizan nuestra conciencia en miríadas de patrones de intrincados e infinitos diseños. Esas mismas poderosas fuerzas que mueven las corrientes revolviendo las misteriosas profundidades a donde la luz pocas veces alcanza, penetran nuestros cuerpos, nuestra mente, hasta la esencia misma de nuestro ser. De hecho, cada aspecto de la naturaleza late en nosotros en una interrelación infinita y compleja de delicadas e inmensurables vibraciones. De todo ello, nosotros estamos casi completamente inconscientes, mas porque no seamos conscientes, no significa que estos sonidos, con sus ritmos particulares, sus tonos y sus armónicas, no transmitan un caudal de mensajes directamente a nuestro subconsciente. Todas las vibraciones, desde las más sutiles a las más obvias, tienen efectos específicos en nosotros, emocionalmente, físicamente, y de modos que aún son largamente desconocidos. Sabemos que tanto influencia nuestras emociones la banda sonora de una película. All right, stand by. Pero pocas veces consideramos el papel tan grande que el sonido juega en nuestras vidas. Los seres humanos, especialmente aquellos que vivimos en ciudades, hemos creado nuestra atmósfera de sonidos. Pero sin importar el lugar en el que nos encontremos, si estamos mirando este video, estamos siendo influenciados por una multitud de sonidos artificiales.
Desde el punto de vista esotérico, el sonido es el principio y el fin del universo. Como nos dice el venerable maestro Samael Aun Weor, Prana es el gran aliento. Prana es el Cristo cósmico. Prana es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. El fuego arde por prana. El agua fluye por prana. El viento sopla por prana. El sol existe por prana. La vida que tenemos es prana. Nada podría existir en el universo sin prana. No podría nacer el insecto más insignificante, ni brotar la más tímida florecilla. Prana es energía universal. Prana es vibración. Y vibración es sonido. Los Vedas le llaman Nada Brahma, sonido creador. El Evangelio de Juan nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Allá en el espacio abstracto absoluto, la primera manifestación de nuestro Creador fue vibración, nada o sonido, y la segunda fue Hatananda, luz o visible, que en el fondo es otro estado de la misma vibración. Ambas en conjunto forman parte de la ley de acción y consecuencia. Que el verbo o sonido geometriza y que es la base en sí mismo de la materia no debería ser extraño para nosotros. Einstein dijo que la energía es igual a la materia o masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, lo cual explica que la diferencia entre la materia y la energía está en su nivel vibracional o la velocidad de sus oscilaciones. En otras palabras, Einstein demostró matemáticamente que el sonido en sí mismo es la base de la materia. E incluso, hablando del campo unificado, Einstein llegó a la conclusión de que algo se mueve. Un vislumbre fascinante del modo como la naturaleza construye formas geométricas por medio de ondas sonoras se nos ofrece en la placa de sonido de Zlani. Se trata de una placa de bronce duro montada sobre un soporte adecuado para proporcionar rigidez y sobre la cual se esparce un poco de arena. Cuando se hace que un arco de violín roce de arriba hacia abajo el borde de la placa, se produce una nota musical, vibración. Al mismo tiempo, la arena forma sobre la superficie de aquella un diseño geométrico bien definido y a veces bastante complejo. Nos dice el maestro Samael: Akash es sonido primordial. El sonido condensa por mediación de Akash. Sin Akash es imposible concretar y cristalizar el sonido. Los Vayus Pranas son ondas sonoras del Akash. Esas ondas sonoras se condensan en los tatuas del éter. Los tatuas se cristalizan en los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. El mundo físico-químico resulta una materialización del sonido. El mundo físico-químico es sonido condensado. 200 años después, el científico sueco Hans Jenny, estudiante de Rudolf Steiner, repitió y amplió los experimentos de Zlani, demostrando y fotografiando extensamente cómo el sonido geometriza o da forma a humo, granos finos, polvos y líquidos, transformándolos en bellas estructuras muy similares a las figuras orgánicas e inorgánicas de la naturaleza. Veamos cómo la vibración da forma a la arena en esta placa de bronce. Al cambiar la vibración o el tono a una vibración más rápida, o sea, alta en tono, la forma geométrica cambia, se vuelve más compleja. También podemos usar diferentes tipos de placa.
La placa en estos experimentos representa el espacio o campo unificado. Esta figura tan compleja, también en una placa de bronce, fue formada por la vibración aplicada a la placa. En este ejemplo, Jenny usó arena y polvo de licopodio. El polvo adquiere su forma circular en el centro del campo, mientras la arena forma las líneas. Cada material se comporta de una manera única, específica. Aquí vemos polvo de licopodio solo. Al cambiar la vibración, adquiere una fluidez. Cuando regresamos al tono original, su forma o figura regresa de nuevo a su estado original. Fíjense que empezamos con un tono específico. Al incrementar los ciclos por segundo de vibración del tono, la figura adquiere una forma más compleja, hasta que cuando el tono llega a la octava, la figura se duplica. En este ejemplo, vemos cómo el polvo de licopodio asciende en el medio y es transportado hacia la periferia. Esta pila de polvo, esta acumulación de partículas, están en un proceso de convección. Este material viaja desde el borde hacia adentro. En el fondo de la pila asciende por el medio y otra vez es transportado hacia la periferia. Aunque cambiemos la intensidad o amplitud ósea, el volumen de la vibración, el sistema de circulación radial se mantiene. En ciertas frecuencias o tonos vemos interesantísimos fenómenos. Aquí se forman dos áreas opuestas de rotaciones continuas, girando sin cesar. Esto es una demostración de movimiento ondular en rotación. También vemos cómo rotan de derecha a izquierda. Al cambiar la frecuencia, se produce el mismo fenómeno, pero esta vez de izquierda a derecha. Si volvemos a la frecuencia previa, se repite la rotación anterior, de derecha a izquierda. Fíjense cómo este movimiento rotatorio no afecta la circulación o convección en lo más mínimo. Este es un fenómeno muy interesante. En estas próximas imágenes de sistemas en rotación, vemos los resultados que Jenny obtuvo usando osciladores de cristal. Podemos ver como un sistema de mundos o galaxias. Samael Aún Weor, avatar de Acuario, nos dice: todo movimiento es coesencial al sonido. En este otro experimento, cambiando la amplitud de la vibración, o sea, el volumen del tono, podemos observar este fenómeno tan interesante. El tono es el mismo, pero vemos un estallar causado por el cambio repentino de la amplitud, o sea, del volumen. En otras palabras, cada vez que subimos el volumen rápido, ocurre este fenómeno. El próximo experimento es bien interesante. Estamos viendo un embudo. Aplicamos la vibración al embudo y vemos cómo las partículas del licopodio ascienden por las paredes del embudo en contra de la ley de gravedad. Como pueden ver, llegan hasta la periferia del embudo, no se desbordan y regresan al fondo, a su punto de partida. Si intensificamos la vibración, la ascensión de las partículas es preponderante. Si reducimos la amplitud de la vibración, las partículas se deslizan hacia abajo, porque la fricción estática en la pared del diafragma se reduce. La adhesión se reduce y, por consecuencia, el polvo se desliza hacia abajo, cuando la vibración es menos intensa. A veces tenemos un proceso en el que el material asciende y otro en el que desciende. Cuando desciende, cubre todo el embudo y cuando asciende, viaja por las paredes del embudo.
En un caso tenemos una tendencia contra la fuerza de gravedad y en el otro un deslice causado por la adhesión reducida. Cuando la vibración tiene un carácter específico, tenemos un proceso en el que el polvo asciende y regresa a su punto de partida. Este es un proceso de convección en una escala grande. Aquí vemos el movimiento en la periferia. Es un fenómeno complejo, pero su organización es unitaria. Esta figura, formada por 4 campos, nos recuerda el número del infinito, el santo 8. Notemos que si tiramos polvo a la figura ya formada, el campo vibratorio hace que el polvo se incorpore exactamente a la cuadratura formada por la vibración. Este es un buen ejemplo de cómo la vibración mantiene y sostiene el universo. Aplicado un imán y una vibración simultáneamente. Gracias a la reducción de adhesión, las partículas de hierro tienen Bueno, nos habíamos quedado en la porcel decía la erupción, o sea, el brinquito del espericieto que se está llevando a efecto con el son. De ahí en adelante vamos a oír. El polvo es arrojado hacia arriba, como en erupción. Otros instantes, todo es más calmado y otra vez, el polvo es arrojado y así consecutivamente. Fuerzas magnéticas. Este ejemplo es una membrana a la cual se le ha aplicado un imán y una vibración simultáneamente. Gracias a la reducción de adhesión, las partículas de hierro tienen cierto libre albedrío. Pueden moverse, formar una línea, formar figuras geométricas interesantísimas y casi bailar, pero todo en obediencia al campo vibratorio. Incluso estas figuras serpentinas son producidas exclusivamente por el complejo esquema vibratorio en la membrana. El verbo. La voz humana puede hacerse visible con un simple aparato. Las diferentes vocales muestran características típicas dependiendo de la naturaleza de sus sonidos. Podemos ver el espectro como si fuese del sonido. Una secuencia de varias notas salen como una secuencia de patrones vibratorios. La combinación fonética hecha con sabiduría produce los mantras. Así pues, un mantra es una sabia combinación de las letras cuyos sonidos determinan efectos espirituales, anímicos y también físicos. Samael Aún Beor. Música. También podemos hacer la música visible. La misma membrana que emite la música puede hacer su proceso vibratorio visible a través de los líquidos. Aquí tenemos los últimos compases de una sinfonía de Mozart. No solo oímos a Mozart, también lo podemos ver. Fíjense que cada vez que la música repite su frase, la figura geométrica es siempre la misma.
el mensaje del agua. Al igual que el sonido o vibración crea, también destruye. El científico japonés Masaru Emoto, utilizando la fotografía de gotas de agua congeladas, ha estudiado las formas cristalinas de esta, o sea, su estructura molecular, y cómo esta es afectada por las influencias vibracionales del medio. En su libro, The Message from Water, El mensaje del agua, ha publicado los resultados de sus experimentos. Veamos algunos de ellos. Estas fotos de gotas de agua congeladas procedentes de 2 lugares diferentes nos sirven para ilustrar la destrucción que puede producirse por una vibración inarmónica o discordante. La primera es de un manantial con agua pura y la segunda es el agua del río Yodo en Japón, que tiene un alto nivel de contaminación. Fíjense en la gran diferencia entre las dos y sobre todo en la deformación estructural y molecular causada por la contaminación ambiental. En otro experimento, Emoto colocó entre 2 parlantes botellas llenas de agua destilada y las sometió a 24 horas de música continua. Una botella fue sometida a la pastoral de Beethoven y la otra a rock estilo heavy metal. Claramente se ve el poder de la música y del sonido, y vemos el efecto que tiene la música discordante o la música que no está inspirada por lo sublime. Estas fotos son pruebas claras de cómo el sonido, la energía vibracional de las personas, sus pensamientos, las palabras escritas, el verbo, las ideas y la música no solo nos afectan psíquica y emocionalmente, sino también cómo cambian nuestra estructura molecular. Recordemos que al igual que el planeta Tierra, nuestro cuerpo está compuesto en un 80% de líquidos. Estas fotos fácilmente pueden representar cualquier célula de nuestro cuerpo. De ahí la importancia de seleccionar cuidadosamente las impresiones que emitimos y recibimos. En las próximas imágenes vemos el resultado de otro experimento de Emoto. Esta vez, escribió los nombres de 2 personas famosas en un papel y los pegó en botellas que contenían agua destilada, de manera que las letras estuvieran cara a cara con el agua. Después de 24 horas, congeló y estudió las gotas de agua de cada botella. ¿Cuánto nos ha dicho el maestro Samael acerca del poder del verbo? Y cabe anotar, sea este pronunciado, escrito o silenciado. En toda palabra existe un valor externo y otro interno. Es precisamente el valor interno la esencia o substancia principal de la palabra. El elemento interno de la palabra no se encuentra comprendido dentro de nuestro espacio tridimensional. El elemento interno de la palabra hay que buscarlo en el espacio superior, la 4ª dimensión, con dimensiones superiores a las nuestras. Nuestro espacio aparece ante nosotros únicamente como una parte del espacio total. Así es como llegamos a la conclusión de que nosotros no conocemos todo el espacio. Lo único que conocemos es esa pequeña parte que puede ser medida en términos de longitud, latitud y altura. El elemento interno de la palabra se procesa geométricamente en las dimensiones superiores del espacio. Samael Aún Weor. El sonido universal. En estas fotos vemos otro ejemplo del poder interno de la palabra. Emoto colocó la palabra sabiduría en 3 idiomas, japonés, inglés y alemán. Observen cómo las formas moleculares de las 3 gotas son casi idénticas. No toda destrucción es negativa, todo es dual en el universo. La dualidad existe porque es necesaria. Se necesita de la creación y de la destrucción, cada una en su ámbito de acción.
¿Quién de nosotros no está trabajando en la aniquilación, destrucción, desintegración del ego? Y por supuesto, estamos utilizando el sonido, la vibración. El sonido desintegra al ego, porque el mantra en sí mismo integra armoniosamente todas las fuerzas y energías de la naturaleza y las enfoca hacia aquello que es un nudo en el fluir de la naturaleza, algo así como una nota discordante en el pentagrama musical de un maestro compositor. El instrumento desafinado que afecta a toda la orquesta de principios inteligentes y autoconscientes que es el ser. Carlos Guevara. Como el sonido crea, todo lo creado es afectado o alterado por la misma esencia que lo creó. El sonido, la vibración, las emociones, nuestros pensamientos y la palabra o el verbo afecta, altera y cambia todo lo creado. Así pues, el sonido puede servir para crear estados armónicos, o sea, para liberar la energía que ha sido atrapada por un estado inarmónico. Veamos este ejemplo de la represa Fujiwara y su estructura molecular después de cadenas de oración. A través de la oración cambiamos de estado vibratorio. El poder de las cadenas de curación, el poder de las peticiones, como bien sabemos, está en sentirlas. Dicho de otro modo, en estar en el estado anímico vibratorio apropiado, pues es la vibración quien crea. Recordemos el extraordinario efecto que el sonido tiene en la materia. Recordemos el potencial presente en la niebla del aparente caos para el surgimiento del más delicado y elaborado orden de la naturaleza. Cada palabra que emitimos, cada pensamiento, cada vibración crea y mantiene un determinado estado. Por eso nos dice el maestro Samael: las palabras vulgares, las palabras inarmónicas, las palabras arrítmicas modifican con sus vibraciones las energías creadoras, dándoles modos de vibración absolutamente fatales. Una palabra suave apacigua la ira, y las palabras discordantes rompen la armonía del diapasón cósmico y engendran desorden. Samael Aún Weor. La compasión, el amor y la comprensión crean un estado bello, sublime y en armonía con el universo. Un estado que va más allá de una belleza externa. Un estado que inunda la naturaleza, el planeta y el cosmos. Y nos conecta con la sagrada música de las esferas. El sonido universal está en nosotros, y de nosotros depende estar en armonía con él. Obviamente, las 7 notas do, re, mi, fa, sol, la, si se hallan relacionadas con todos los eventos de la vida, y que es muy importante esto de las 7 notas de escala de la corriente del sonido. Este trabajo está dedicado al venerable maestro Samael Aún Weor por darnos las claves para la salvación y por su continua ayuda y protección. Y un aplauso. Bueno, creo que este video es muy interesante, muy bonito, un excelente video y muy acorde con el tema que nos han traído el día de hoy y con las palabras del Elohim Cúmido y del ser que nos ayudó a hacer y que ayudó a hacer este porte y este escrito. Entonces, siempre costó buscar este video, siempre nos costó tiempo, espacio, dedicación para traérselos a sus mercedes, pero fue con mucho gusto y con mucho agrado, para que sus mercedes en un futuro lo puedan tener, lo puedan dar a sus semejantes. Y gratísimas al venerable maestro Samael Joabator Weor, Samael Aún Weor,
Hoy la energía ya no en las dos viterias anteriores, pero sí sobre la viteria del gran Elohim Miguel, nuestro señor Weor Shammai Jael, en un estado más superior, el Weor de los 7 Weores, el Weor cósmico, el del éxtasis, el del Chamadi. Entonces terminamos con esta lectura después de ver este interesantísimo video del poder de la palabra, del poder del verbo, de cómo, por lo que oímos, de cómo como nos conjuguemos, vamos a dar resultado. Vamos a terminar. Dice así, emisora Joven Taoísta, hoy a las 3 de la tarde, educa a tus sentidos para que no se les olvide que hoy a las 3 de la tarde pueden oír sus líneas que le cantaron y le tañeron a Dios. Por eso el Elohim Cúmido quiso hacer posible este gran traalto, para poderles ofrendar a sus mercedes la música que sus mercedes compusieron y que sus hermagdos compusieron y que es alabanza sonora a Dios. Y el poder del verbo y el poder de la palabra. Creo que ahora sí nos vamos a esforzar más por aprender a tañir un cierto, por aprender a cantar bien, para que logremos este objetivo cósmico. Ahora sí, estábamos mostrándoles la imagen para que sus mercedes recuerden que hoy hay este provoz interesantísimo. Recuerden, sus mercedes entran a la página www.joventaoista.org y ahí están todos los temas. Está la droga, viaje a la perdición, está música, palabra y vibracel, que es la última, la de ahorita, el último post. Ahí están todas las palabras, está todo el comunicado y también están los videos. Está drogas, viaje a la perdición número 3, está la Y, es una letra del caste sacro. Recuerden, cuando entren a la página joventaoista.org, www.joventaoista.org, no entren a la primera opción porque los lleva al Opus Dei, la Organización de la Muerte, por cuanto se está editando en español común y corriente, y eso hace que aparezcan lo que está solo en español en el castellano común y corriente. Y en el caste sacro nos toca ir a la segunda opción y ahí sí ya aparece en directo lo que estamos elaborando. Estamos esperando que nos abra el escrito, un poco que el internet no ayuda en las comunicaciones. Nos decían ahorita por el Skype que en Tao TV casi no se veía ni se oía bien ni podían ver las imágenes. Esperamos que para los siguientes días se pueda mejorar. Todo esto que está sucediendo, venerables Hermagdus, toda esta conferencia del día de hoy es para que reflexionemos de lo que estamos haciendo. Todo lo que hacemos influye de una u otra forma al universo. En el momento en que entendamos esto, nos vamos a dar cuenta de que cada axel y cada palabra que emitimos, cada vibracel y cada senticierto sí influyen sobre los demás y sobre lo que nos rodea, y más sobre el cosmos. Así que si por dentro estamos alejados a kilómetros de Dios, física inti se va a ver ese reflejo y las comunicaciones con los Elohines no se van a dar. Por eso menestemos un cambio no de los de siempre, no de los grandes maestros que tiene la doctrina, el cambio es de todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos están oyendo. Terminamos con el mensaje que dice: esta es una verdad que hoy todos sus mercedes tienen el privilegio de conocer, y sobre todo la magnífica bondad de estar en las filas del gran Weor y del gran Miguel, combatiendo al siniestro Cor y sus ángeles de la muerte, que son todos esos artistas de fama mundial, que tienen fanáticos, y que son considerados ídolos y objeto de adoración por las mentes más abyectas y estólidas, que apestan en la actualidad la faz de la tierra. Hasta aquí es el mensaje, que una porcel grande de este escrito lo ayuda a ser un hermagdu joven, muy joven, llamado la Miuket, y gratísimas a él tenemos este mensaje. Venerables hermagdus, para nos fue un gusto estar en el día de hoy en el ejido del conocicierto. Por ahora no es más, porque se meneste darle paso también a las demás comunicaciones y al inicio del traalto olímpico. Benditos sean, gratísimas, esperamos que esto les haya nutrido mucho a su ser, así como les dijimos el día de ayer que íbamos a traerle un mensaje para que nutrieran sus seres. Íbamos a dejar un poquito el tema de las drogas
y les íbamos a traer un mensaje que sabemos que iba a tocar la fibra de su ser y que les va a dar la oportunidad de sacudirse en venerables hermaitos y ayudar a que las comunicaciones sean. No hay que hacernos objeto de no cuidar la heredad que nuestro Padre nos ha dado. Más bien tenemos que ser conscientes de que sin comunicaciones con los enviados de Dios estamos perdidos, más de lo perdidos que estuvimos en el pasado, y que gratísimas a los venerables maestros podemos nuevamente respirar la luz, verla, sentirla, palparla. Entonces, gratísimas, benditos sean. Ya vamos con el link, vamos con las lecturas del Sky de los seres que comentaron y les deseamos un excelente inicio de Semagda, día lunes, domingo profano, que lo aprovechen mucho, que lean mucho y que ojalá puedan oír música sacra, y a las 3 de la tarde educando tus sentidos por la emisora joven taoísta. El Dragón Orujar va a estar al frente de esa labor, expandiendo la sabiduría del son, la sabiduría del sonido, la sabiduría de Beor, la sabiduría del verbo. Gratísimas, venerable Harul, nos ubica el Sky.